Hola. Así es, volvimos a la pared del inicio. Pues el video de la semana pasada estuvo tan largo, que esta semana quise hacer algo un poquito más cortito y más entretenido, al menos para mí. Y es una nueva sección a la que yo le llamo chisme de arte o chismecito artístico. Ustedes díganme cuál les gusta más. Hola, Irina Editor aquí. No sé por qué me odio tanto que decidí que esto iba a ser una buena idea, pero sobre todo no sé por qué en ningún momento me puse a pensar que quizá el blanco no es un muy buen color para un croma. Tantos años de estudiar y tantos años de editar y en ningún momento dije, oye, ¿qué estoy haciendo? Así que todo el video, las imágenes se van a ver horribles, todas distorsionadas, en algunos momentos van a hasta desaparecer, pero igual quise utilizar el video porque ya lo había grabado. Les prometo que a la siguiente o compro hojas verdes o las imprimo, pero ya voy a mejorar un poco los videos, nada más ténganme un poquito de paciencia y pues igual díganme qué les parece este tipo de videos con fotitos y eso. Pues incluso les traigo visuales. ¿Por qué? Porque quise y porque alguien del futuro que va a editar esto tiene que sufrir un poquito más, así como sufrió en el video pasado. Como ustedes sabrán, y si no lo saben se van a enterar en este video, los artistas siempre han sido personas muy emocionales. Pero cuando una persona es emocional, también vienen a flote las emociones negativas. Y en este video vamos a hablar sobre el ego del artista. Todo inició con un concurso. Nos situamos en Florencia, Italia, en el año 1401, cerca del inicio de lo que conocemos como el Quattrocento italiano. Este edificio de aquí se le conoce como el Baptisterio de Florencia. Era un lugar y sigue siendo un lugar bastante importante para la ciudad y los ciudadanos porque es el lugar en donde todos los florentinos se bautizaban. Además es uno de los lugares más antiguos de la ciudad. No se sabe ciencia cierta, al menos lo que yo investigué, si el mismo lugar había iniciado siendo un templo romano para la adoración del dios Marte o si sepultaron ese templo y construyeron arriba lo que es el baptisterio. El punto es que es un lugar bastante antiguo, muchísimas modificaciones a lo largo de los años. En 1059 las puertas del baptisterio no se veían como en esta imagen, estaban hechas de madera. Este año es importante porque se modificaron las puertas de madera por unas de mármol, pero aún no se llegaba a lo que hoy en día conocemos como las puertas del baptisterio, que son muy importantes en el arte. Ocurrió hasta 1329 gracias a Andrea Pisano, encargado de realizar las primeras puertas de bronce para el baptisterio, terminadas en 1336 y se colocaron al lado este del baptisterio. Se supone que era la puerta más importante al estar enfrente de la catedral. Ahora sí regresamos a 1401 en Florencia como al inicio, y este año es súper importante porque la ciudad tenía bastante dinero. Cada que pasaba esto decidían mejorar los edificios más importantes de la ciudad. En este caso, ¿cuál iba a ser el edificio más importante? El baptisterio. Así que decidieron que las puertas necesitaban una mejora, necesitaban verse muchísimo más bonitas, así que hicieron un concurso. El gremio de comerciantes de lana decidió crear este concurso, ojo, no para cambiar la puerta que había hecho Andrea Pisano, sino para crear nuevas puertas. Muchos artistas se interesaron y participaron en esto, pero solamente quedaron como finalistas dos, que son los protagonistas de todo este chismecito: Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi. Los artistas tenían prácticamente la misma edad, Ghiberti tenía 23 y Brunelleschi 24, pero en cuestión de trabajo había bastante diferencia. Brunelleschi en ese tiempo se estaba formando como orfebre, o sea que estaba trabajando los metales, y también estaba estudiando para ser escultor, pero en ese tiempo aún no tenía obras destacadas, mientras que Ghiberti ya tenía bastante conocimiento y obras importantes que ya había trabajado. En este concurso ambos tenían que trabajar una escena bíblica que sería el sacrificio de Isaac. Tenían total libertad de crear la obra y un presupuesto para poder trabajarla, para hacer como una maqueta que después presentarían al gremio de lana. En el caso de Brunelleschi, su obra tenía muchísimo más detalles, era más pesada, tenía que realizarse cada uno de los detalles por separado
y después agregarlos a la puerta, por lo que sería mucho más costoso. Mientras tanto, la puerta de Ghiberti se conoce que era un poquito más suave, más armónica, se realizaba todo dentro del mismo metal, por lo tanto iba a ser mucho más barata de trabajar y tendría menor dificultad técnica. ¿Quién ganó este primer concurso? Ghiberti, sobre todo porque la puerta iba a ser mucho más económica y sí les importaba mucho el arte, pero también les importaba mucho lo que iban a gastar al hacerla. Brunelleschi no le gustó para nada hacer el segundo lugar, tanto así que los que trabajaban, los directores del proyecto, le pidieron que por favor se quedara con Ghiberti a ayudarlo a terminar la puerta, pero él dijo que no. Lo sintió incluso como una grosería de parte de las personas y huyó. Se fue de la ciudad, dijo que adiós, ahí nos vemos, y se fue a Roma junto con un personaje muy importante de la historia del arte, Donatello. Ghiberti trabajó años en la puerta que iba a ser para el acceso norte, 21 años para ser exactos, mientras que Brunelleschi se encontraba en Roma estudiando las esculturas y la arquitectura romana. Otro contexto importante era el estado de la catedral en el tiempo en el que transcurrió tanto el concurso como la creación de las puertas. No se veía así, se veía más bien así. Era una catedral muy grande, querían que fuera de hecho la más grande del país y si no del mundo, pero se llevaron con un problema bastante grande, igual que su tamaño, que no sabían cómo terminar la cúpula. La catedral duró años con un hueco gigante en donde iba a ser la cúpula. Llovía y se inundaba y afectaba bastante la estructura, pero no sabían cómo trabajarlo. Estamos hablando de una catedral que empezó a construirse en el año 1296 y no terminó de construirse incluso cuando estaban ya el concurso en el año 1401. El diseñador de la catedral se llamaba Arnolfo di Cambio y como ya les mencioné, él quería que fuera la iglesia, la catedral más grande del mundo. Pero Arnolfo falleció en el año 1302 y la construcción de la catedral empezó a ser mucho más lenta porque no había alguien que estuviera a cargo del trabajo, hasta que Giotto di Bondone estuvo a cargo 30 años después, cuando ya iniciaron de nuevo las construcciones. Una persona muy importante llamada Andrea Pisano, que ya mencionamos antes, estaba ayudando a Giotto a terminar la catedral. Para el año 1401 la catedral ya estaba bastante terminada, pero aún no se tenía la estructura de la cúpula como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque 17 años después del concurso de la puerta se realizó otro concurso para terminar la cúpula de la catedral. Aquí es donde los caminos de estas dos personas vuelven a cruzarse, porque Brunelleschi regresa a Florencia al escuchar que hay un nuevo concurso. Los dos son nuevamente finalistas, pero esta vez Brunelleschi es el ganador. Existen muchas leyendas de cómo ocurrió esto, porque Brunelleschi era muy celoso de su trabajo, de cómo realizaba las cosas, porque creía que otras personas podrían robarles la idea. De hecho, existe una leyenda que está documentada por varios relatos del Renacimiento, que se le conoce como la historia del huevo, donde Brunelleschi pone un huevo sobre la mesa y pregunta ¿quién puede mantenerlo en pie? Nadie puede. Brunelleschi golpea la parte de abajo del huevo y se mantiene en pie. Los demás dicen que ellos pudieron haber hecho lo mismo. Pues Brunelleschi dijo, si yo revelo mi secreto, cualquiera podría hacerla. A partir de ahí, Brunelleschi no solo se enfocó en crear la cúpula de la catedral, sino en crear máquinas para poder realizarlo. Y la historia entre Brunelleschi y Ghiberti podríamos decir que acabó aquí, pero no es cierto. En realidad, la idea de Brunelleschi fue la que ganó el concurso, pero ambos quedaron como supervisores de obra, o sea que estaban trabajando según a la par, porque Ghiberti ya tenía la fama de ser un artista reconocido por las puertas que realizó, que le quedaron muy bonitas, y Brunelleschi tenía la idea, pero no sabía exactamente aún cómo llevarla a cabo. Brunelleschi otra vez no le gustó no tener el mando total de la obra, por lo tanto varias veces hizo creer a las personas que se encontraba enfermo para no asistir a la construcción. I'm sick. Boo, you whore. Cuando Ghiberti necesitaba tomar decisiones de cómo trabajar la cúpula, no sabía cómo hacerlo. Por lo tanto, demostró Brunelleschi de esta manera que él era el que sabía realmente cómo trabajarlo. Él era la mente maestra detrás de la construcción de la cúpula. Y aunque ambos fueron nombrados como constructores de la cúpula, al final al que se menciona como el verdadero arquitecto y el que
logró realizar una cúpula que parecía imposible es a Brunelleschi. A Ghiberti se le deja un poco de lado porque al darse cuenta de que no iba a ser el que pudiera construir esta cúpula, decidió enfocarse mucho más en lo que sería después las puertas del paraíso. Después de terminar la primera puerta por la cual ganó el concurso, directamente le pidieron que creara la siguiente puerta. El propio Miguel Ángel fue el que le dio el nombre como las puertas del paraíso porque consideraba que era una cosa increíble que le tomó a Ghiberti realizarla 27 años. Estas puertas, si visitas Florencia, aún las puedes ver, pero no son las originales, sino unas réplicas que se construyeron en 1990 para poder preservar las originales que se encuentran dentro del museo de la catedral a muy poquita distancia. Yo tuve la gran oportunidad de verlas en persona y de verdad es que son increíbles, tanto la cúpula, la catedral, como el bautisterio completo y sus puertas. Si en algún momento visitan Florencia y van a estos lugares, ya tienen la historia de qué pasó, no solamente con estos dos personajes, sino también con estas obras que al final una rivalidad de años nos dio tres de los trabajos más impresionantes del inicio del Renacimiento florentino: la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore, las puertas del paraíso y las primeras puertas realizadas por Ghiberti. Otro dato que se me hace muy lindo y quería mencionarles es que en el mismo espacio en donde se encuentra la catedral se encuentra una estatua de Brunelleschi en la cual se ve mirando hacia arriba directamente hacia la cúpula de la catedral. Por lo tanto, se considera que él siempre va a estar viendo su más grande creación y al mismo tiempo se encuentra trabajando la mecánica de cómo realizarla. Una estatua muy linda, pero yo creo que en este caso el significado es lo más importante. Al final de cuentas, Brunelleschi es considerado por muchos el arquitecto, el padre de la arquitectura del Renacimiento florentino. Y espero les haya gustado este video. Es un poquito más corto de lo que acostumbro. La verdad es que me gustaría traerles historias así más sencillitas que podrían ser interesantes. Yo ya conocía estas obras, pero la historia de la rivalidad la aprendí durante mi diplomado en Historia del Arte y se me hizo súper interesante, no solo de leer, sino también de narrar. Por lo tanto, ya había realizado un video contando esta historia en TikTok. Decidí traerlo en un formato mucho más largo y explicando más cositas que fui investigando y conociendo durante este tiempo. Cuéntenme cómo les gustaría llamar a este segmento de chismecito. Chismecito artístico, chismecito de arte. Todavía no lo decido, pero espero y les guste. No se olviden darle like, no se olviden suscribirse. Ya casi llego a los 100 suscriptores. Se siente muy padre. Muchas gracias a todos los que se han suscrito en estos días. Y nos vemos la siguiente semana con otro video. Si les gustaría que platicara sobre algo en específico, cuéntenmelo. Tengo otra rivalidad de la que quiero contarles, pero no quiero ser spoiler. Entonces nos vemos en la siguiente semana. ¿Qué les pareció mi micrófono trenza? Aquí está el clip obligado de Arenita porque ella siempre está aquí conmigo mientras grabo los videos. Diles por favor que se suscriban al canal. Díselos.